Les bendiga, aleluya, gloria a Dios. Evangelio de San Juan 5:14 dice: Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aleluya, gloria a Dios. Si miramos en este versículo y en esta historia, se trata, aleluya, del paralítico de Betesda. El paralítico, aquel varón, aquel hombre que fue sanado, el Señor Jesucristo le sanó. Llevaba 38 años paralítico. En esta historia observamos, aleluya, acerca de un ángel que descendía de tiempo en tiempo, y la posibilidad que tenía una persona era solo cuando este ángel descendía de tiempo en tiempo para recibir su sanidad. Y este hombre, en su incapacidad, en su padecimiento, le costaba acudir, aleluya, a lo que el ángel descendía por su incapacidad que sufría por su enfermedad. Pero el Señor Jesucristo le sanó y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero si miramos una de las palabras que el Señor Jesucristo le dijo fue: mira. Cuando el Señor Jesucristo le dijo fue mira, fue a su corazón, a su conciencia le habló. Lo hizo concientizar del suceso donde él estaba, donde él fue levantado, del suceso de la vida que él había estado viviendo. Le dijo mira, lo hizo concientizar, aleluya, del milagro ocurrido también. Fue a su conciencia, a su corazón, para que el hombre entendiese bien del asunto, lo que había ocurrido y lo que había vivido. Mira, eran 38 años que padeciste. Mira, eran 38 años de sufrimiento. Mira, fueron 38 años de angustia, de tribulación los que estabas viviendo. Le dijo, mira. Fue a su conciencia, mira a la sanidad que ya había recibido, mira la tribulación que viviste, mira, ya recibiste sanidad. Esta palabra mira lo hizo concientizar, lo hizo que entendiese, que fuera su entendimiento, que este hombre entendiera lo que había ocurrido y lo que había vivido. Mira, fuiste sanado, le dijo el Señor. Esta palabra mira lo hizo concientizar, entender de la vida que había vivido, del sufrimiento que había vivido y del milagro que había recibido. El Señor lo hizo que entendiese bien de este asunto y lo hizo que entendiese también bien acerca de lo que es el pecado, la consecuencia del pecado, acerca de que el pecado lo mantuvo 38 años en angustia, el pecado lo llevó a vivir 38 años en sufrimiento. El Señor, en la palabra que le dijo mira, lo hizo concientizar muy bien de que este hombre entendiese muy bien acerca de su enfermedad, acerca del milagro y acerca de las consecuencias que son del pecado. El pecado, mi hermano, no se debe ignorar. El pecado no se debe tener en poco, sino que el pecado hay que examinarlo de manera entendida, que la consecuencia es dura y terrible. Escucha, el pecado suele ser como un veneno dulce para muchos. La persona puede probarlo, puede traerle alegría, satisfacción, pero después viene la consecuencia dura, terrible, hasta la muerte, y lo más tremendo, hasta la condenación del infierno. A este paralítico de Betesda lo llevó a sufrir en gran tribulación 38 años, 38, y el Señor Jesucristo, usando la palabra mira, lo hizo entender, lo hizo concientizar, lo llevó a que entendiese este asunto, que entendiese acerca de su enfermedad, de su sufrimiento, que entendiese acerca del milagro, que entendiese acerca de lo que es el pecado, que para muchos se muestra como agradable, pero el que mira el pecado como algo agradable es falta de entendimiento. El pecado trae consecuencias, enfermedades, tribulaciones. Romanos 2:9 está diciendo: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también al griego, es decir, la iglesia y también el mundano. Si eres cristiano y crees que puedes deleitarte en el pecado, vienen consecuencias. También si eres mundano, el pecado trae consecuencias. Este paralítico, su sufrimiento, su tribulación, fueron 38 años. El Señor le dijo: mira, tu enfermedad, tu tribulación fueron 38 años. Escucha,
Fuiste sanado. Mira cómo fue tu sanidad. Mira la misericordia de Dios. Fuiste sano de tu gran tribulación, de tu gran angustia, de tu gran tormento, de tu gran necesidad que padecías. Fuiste sano. Mira, mira, le dijo el Señor. Mira, valora, mira, entiende, para que no vuelvas al pecado, para que no te dejes engañar más por el pecado, no te dejes engañar más por el diablo, por la mentira, el adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería, la idolatría, las pasiones desordenadas, pasiones juveniles, las borracheras. Escucha, el ser afeminado, el echarse con varones, la prostitución, la lascivia, la lujuria. Escucha, las herejías, las enemistades, el homicidio, el robo. Todos estos pecados traen consecuencias, consecuencias duras, terribles. Aunque la persona lo cometa, esa consecuencia ya viene en lista. Esa consecuencia ya quedó ejecutada como consecuencia por aquel pecado. Ya te toca ir delante de Dios a buscar su misericordia. Ya Dios en su misericordia determinará qué hará con la persona en su misericordia por aquel pecado. Pero el pecado trae consecuencias. Entiende, trae consecuencias. Esto el Señor Jesús le dijo: ya fuiste sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Si el pecado lo llevó a vivir 38 años paralítico, y si ya volvía en pecado, la cosa que pudiera ser peor, ¿cuál sería? Quizás la muerte, quizás la condenación del infierno. Esto es lo que hay que entender. El Señor le dijo: mira. Y ahora el Señor también nos dice a nosotros: mira. Mira, para que entendamos bien de lo que es el pecado, para que tengamos bien el sufrimiento de la enfermedad. Escucha, en la enfermedad no le echen la culpa a los alimentos. Marcos capítulo 7 y Hechos capítulo 10 habla que Dios hizo limpio los alimentos. No le echen la culpa a la comida, a los alimentos si estás enfermo. Es el pecado que te tiene enfermo. No le echen la culpa a los alimentos. Aleluya, gloria a Dios. El Señor hizo limpio los alimentos, la comida. Marcos capítulo 7 y Hechos capítulo 10. Aleluya, gloria a Dios. Apártate del pecado. Evita el pecado. Huye del pecado. La Biblia enseña a huir del pecado. Primera de Corintios 10:14. Primera de Corintios 6:18. Hay que huir del pecado. Segunda de Timoteo 2:22. Hay que huir del pecado. El pecado trae consecuencias duras y terribles. Hay que vivir la santidad, obedecer la palabra. Mira, le dijo el Señor, mira para que entiendas. Mira para que ¿qué? Te concientices. La palabra, mira, le dijo el Señor. Aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga. El entendimiento es bueno. Gloria a Dios, aleluya.